Buenos días, chicos. Hoy es lunes 18 de mayo. Empezamos ya la cuenta atrás, que aunque no lo parezca, resulta que se nos acercan las vacaciones, por fin. Y lo que vamos a dar durante esta semana, y bueno, en la siguiente también, vamos a seguir trabajando con este tema. Vamos a continuar con la geometría, pero así como la semana pasada estábamos trabajando con figuras planas, triángulos, cuadriláteros, etc., lo que haremos es pasarnos a las tres dimensiones y darles volumen a esas figuras planas. En este caso, las figuras con las que vamos a trabajar, como tienen volumen y no son planas, se llaman cuerpos geométricos. Y en este primer vídeo lo que voy a hacer es una pequeña introducción de esos cuerpos geométricos, qué tipos hay, más o menos cuáles son sus características más importantes, en qué cosas nos tenemos que fijar. Os contaré lo que quiero que hagáis, que en estas primeras sesiones, por lo menos hoy, una de las cosas será que empecéis a hacer unos apuntes para vosotros, y una vez que tengamos empezados ya esos apuntes los iremos completando, y en las próximas sesiones, entre esta semana y la siguiente, el objetivo va a ser hacer cálculos de áreas de las áreas laterales de las figuras y también de sus volúmenes. Pero para eso primero necesitamos saber identificar bien estos cuerpos geométricos y diferenciar unos de otros. Además, veis aquí escrito tarea para juego concurso. Ahora os cuento. Y una cosa que incorporé. Voy a empezar a añadir a partir de ahora en esta portada, aquí, creo que sale aquí, la fecha de la clase a la que corresponde cada vídeo, porque aunque lo pongo en la descripción del vídeo en YouTube, pues a lo mejor alguno no lo ve y bueno, así creo que puede ser un poco más fácil que sepáis a qué día corresponde cada vídeo, y como muchas veces os digo la tarea que os dije en el vídeo del día no sé qué, pues a lo mejor así os facilito un poco las cosas y no os perdéis tanto. Una cosa que se me olvidaba, quien tenga la primera o la segunda evaluación suspensa, le recuerdo que el trabajo de materia nueva de esta semana y de la siguiente no tiene por qué hacerlo. Queda a su elección seguir avanzando en materia, además de preparando la recuperación, o solamente centrarse en la recuperación. Además, os estoy notificando, os estoy poniendo en Edisgal en esos apartados habilitados para la recuperación de la materia, de las evaluaciones suspensas, quiero decir. Os estoy poniendo cuando quiero hacer videoconferencia con vosotros, así que estad atentos. Bueno, entonces, cuerpos geométricos. Básicamente esto, ¿de qué va, no? Ya os digo, es que nos pasamos a las tres dimensiones. Ahora resulta que ya no tenemos una figura plana, sino que es un objeto en tres dimensiones, que tiene un largo, un ancho y un alto. Diferenciamos dos grandes grupos de cuerpos geométricos. Uno de ellos serían los poliedros y el otro son los cuerpos redondos. Los poliedros se diferencian porque todas sus caras son polígonos, y los polígonos recordamos que eran esas figuras planas que tienen lados. Dado que están compuestos los poliedros por polígonos, o sea, imaginaos caras, no sé, cuadradas o pentagonales, o bueno, caras planas unidas entre sí formando un volumen cerrado. Pues resulta que se van a caracterizar estos poliedros porque precisamente tienen caras. Además, las uniones de esas caras son las aristas, ¿no? Os apunté aquí que son esas líneas rectas que hacen las esquinas, por así decirlo. Por ejemplo, yo tengo aquí esta caja, entonces cada una de estas líneas, ¿no?, en las que se van uniendo las diferentes caras de este poliedro, pues sería una arista, ¿no? Cada una de las caras sería, por ejemplo, esta, en fin. Y donde se unen esta cara y esta, por ejemplo, sería una arista, sería esta línea recta. Más cosas, pues tienen también vértices. ¿Los vértices qué son? Las esquinas. Por ejemplo, un vértice muy claro, pues este de aquí. Si os fijáis, los vértices son los lugares donde confluyen las aristas.
Las caras que son planos confluyen en aristas, que son líneas, y las aristas que son líneas confluyen en vértices, que son puntos. Diferenciamos tres grandes tipos de poliedros, que son los que están escritos aquí abajo. El primer tipo, prismas. El segundo tipo, pirámides. Y el tercer tipo, poliedros regulares. No os voy a explicar mucho más porque una de las tareas que os voy a poner en este vídeo va relacionado con que busquéis información y definiciones de esto de aquí. Pero bueno, básicamente si os imagináis cómo es una pirámide, creo que podéis tener una idea de que tiene una base y acaba en una punta, mientras que los prismas, por ejemplo, no son así, sino que tienen dos bases paralelas, y después los poliedros regulares, pues buscad a ver cuál es su característica. Ahí ahora os cuento, ya os digo, ¿vale? Después, además de los poliedros, tenemos los cuerpos redondos, que se llaman así porque resulta que al menos una de sus caras es una superficie curva. O sea, ahora ya no son todo el rato superficies planas que unidas dan un volumen cerrado, sino que alguna es una superficie curva. En cuanto vemos los tipos, es muy sencillo de imaginarnos cómo son esos cuerpos redondos. Son los cilindros, los conos y las esferas. ¿Vale? Son estos tres grandes tipos de cuerpos redondos. En este caso, resulta que, bueno, en el caso de los cilindros y de los conos sí que podríamos decir que tenemos alguna cara, aunque se llamarían bases, pero las caras laterales, por ejemplo, que teníamos antes aquí, en un cilindro no las tenemos, sería una cara lateral toda. En los conos nos pasa una situación un poco similar y en las esferas directamente no tenemos caras. Sin embargo, resulta que tanto en los cilindros como en los conos se habla de algo muy importante, que es la generatriz. Buscad también, id apuntando este término, porque va a ser una de vuestras tareas buscar qué es eso. Por lo tanto, ahora que sabemos que los cuerpos geométricos se diferencian en poliedros por un lado, cuerpos redondos por otro. Los tres grandes grupos de poliedros, estos de aquí, prismas, pirámides y poliedros regulares. Los tres grandes grupos de cuerpos redondos, cilindros, conos y esferas. De los cilindros y de los conos tenemos una cosa importante que es la generatriz. No tenemos caras, aristas y vértices como teníamos con los poliedros. Primera tarea que tenéis de este vídeo. Y ya os digo aquí que todavía no tengo claro si os la voy a pedir entregar o no. Os lo diré a lo largo de la semana. En esta primera tarea lo que tenéis que hacer es, en vuestra libreta o en el ordenador, o sea, queda vuestra elección hacer unos apuntes en PowerPoint, por ejemplo, bueno, o en el LibreOffice Impress o alguna otra aplicación que os apetezca y os parezca útil para meter imágenes y textos y hacer un pequeño montaje. Yo creo que estilo PowerPoint es lo más útil, pero si no os apetece y preferís hacerlo en la libreta, hacedlo en la libreta. La cuestión es que tenéis que, de estos términos que acabamos de ver, ¿no?, que eran poliedro con sus tres grandes clases y cuerpo redondo con sus tres grandes clases, ¿vale? Poliedro, cuerpo redondo y las tres grandes clases de cada uno de ellos. Pues quiero que busquéis una definición de cada uno de esos términos. Es decir, y no una definición de, vale, veo lo que pone la Wikipedia, copio o pego. No, o sea, una definición que entendáis, o sea, algo que esté escrito y que luego os permita diferenciar cuando os ponga varias imágenes de poliedros, cuerpos de revolución, etcétera, que os permita diferenciar unos de otros, porque leéis en la definición que los prismas son de esta manera y de esta otra, entonces eso os hace saber identificar un prisma cuando lo veáis. Para eso también va a ser útil esto, que incluyáis una representación, ¿vale? Buscáis en internet, pues poliedro, prisma, pirámide. Quizás la representación, ahora que lo pienso, esta representación solamente de prismas, pirámides, poliedros regulares, cilindros, conos y esferas. Es decir, no de los nombres de las categorías generales.
porque lógicamente no tiene mucho sentido. Lo ponéis de los casos, ¿vale? Y después que digáis también cuántas caras, cuántos vértices y cuántas aristas tiene esa figura, si es que tiene, porque ya os acabo de comentar que en el caso de los cuerpos redondos no tienen, bueno, puede que no tengan caras, vértices ni aristas. Y en este caso, pues quizás lo que sí que deberíais tener es una generatriz y entonces habría que identificarla. Vale, esa es la primera tarea. Entonces, la primera consiste en que os vais haciendo unos apuntes que os permitan después, cuando hagamos ejercicios, saber esa figura que se os presenta, cuál es, o al revés, o si os pide representarla, pues que esos apuntes os permitan saber exactamente qué es lo que tenéis que representar. Y ahora, la segunda tarea. Tenéis que, es bastante sencilla, buscar un ejemplo de un cuerpo geométrico por persona, pero con ejemplo me refiero a algo que tengáis vosotros en casa, un objeto que veáis en casa o una construcción o algo, pero no el objeto que busquéis en internet de ejemplo de pirámide y que os salga la representación hecha en, no sé, en AutoCAD o en GeoGebra. No, o sea, algo que tenga forma de pirámide, de cilindro, de cono, de esfera. Buscáis esa imagen, la adjuntáis en la tarea que está en Eidisgal que se llama Mi aporte de cuerpos geométricos, que ya está creada, y ponéis también cuál es. Vale, fijaos que aquí os puse, por ejemplo, prisma triangular. En ningún momento os había hablado de más allá de prisma a secas, pero veréis cuando busquéis información que hay prismas triangulares, prismas pentagonales, hexagonales. ¿A qué se debe esa coletilla, ese nombre, ese apellido? Buscadlo. Con las pirámides, a ver qué pasa. Y los poliedros regulares, pues a ver qué pasa con ellos también. Bien, con esas imágenes, que por cierto os apunté aquí lo de equipos, entre paréntesis, hablad entre vosotros y más o menos distribuíos las imágenes que vais a ir subiendo, para que no todo el mundo me suba balones de fútbol como ejemplos de esferas, porque entonces no da juego ninguno. Eso, os distribuís un poco, o lo comentáis, pues yo voy a subir tal, que pues yo para no subir lo mismo subo esta otra cosa, y así para tener yo variedad de imágenes de los cuerpos geométricos. ¿Por qué quiero tener variedad? Porque me gustaría montar un juego o concurso de identificación de cuerpos geométricos con esas imágenes que me facilitéis, ¿vale? Así que bueno, pensad, no sé, en cuáles podría estar bien identificar y las subís. Plazo, hoy es lunes, pues hoy y mañana, porque así a lo largo de la semana a lo mejor ya puedo montar ese juego concurso y no se nos alarga mucho en el tiempo y podemos practicar, ¿vale? Pues nada, por hoy tenéis bastante tarea, hacer apuntes y buscar ejemplos. Un saludo.